Los alrededores de la Vega Central se han visto afectados por la presencia del crimen organizado. Enfrentamientos protagonizados por dos bandas internacionales que dejan ya casi una decena de muertos. Sí, es una disputa territorial por el control del tráfico de drogas, armas y redes de prostitución. El informe del periodista Benjamín Contalva. Logramos la detención de este sujeto apodado por sus pares como Ozuna. El sujeto mantenía un control territorial. Una dominicana que le dice que no se preocupe porque este sector es de nosotros y lo tenemos tomado. 5 armamentos de fuego de funcionamiento automático semiautomático. Hay fuego cruzado entre bandas en los alrededores de la Vega Central que se han atrincherado, desatando sangrientos conflictos territoriales. Y se han logrado establecer que se encuentran relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua. Van 9 homicidios este año y otros varios frustrados. Pero ¿quiénes están detrás de estos crímenes? Se presumía de que alguien había vuelto de Estados Unidos para poder mantener el control territorial. ¿Esa persona era Ozuna? Señor de sector 1 de infantería al lugar. Quería ver si me podía regalar 2 minutos. ¿Cómo se recuerda ese febrero de este año en relación al tiroteo? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué fue lo que pasó? El móvil que se determinó durante el proceso investigativo fue principalmente el control territorial que ejercía este sujeto por puntos de venta de droga, y en ese contexto es que se produce esta balacera y como consecuencia de ello... Desafortunadamente resultó lesionada una persona. Y de repente llegaron 2 cabros en bicicleta y empezaron a discutir con el Ozuna. Y empiezan a disparar los cabros. Era mucho el mercado de droga que hay. La clave para entender este conflicto es saber quién es José Joaquín Adames, conocido como el Ozuna, en los alrededores de la Vega Central. Que es el que la lleva, es el que la lleva. Ninguna relación tiene con el cantante urbano, pero su estilo, las trenzas y la vestimenta le hicieron ganarse ese apodo. Y ustedes ni oran, ustedes ni saben lo que es orar. Desde que pisa por primera vez suelo chileno en 2017, tras ingresar de manera ilegal, comienza a posicionarse entre sus pares y poco a poco se convierte en un temido y respetado líder criminal. ¿Vivían acá? Seguramente porque salía constantemente. Yo los conocía a los cabros. A los cabros, a los Ozuna, los conocí cuando llegaron, empezaron a llegar a vender droga. Antes trabajaban, esos cabros eran cargadores. ¿Qué les pasó? Se metieron a la droga, plata fácil. Bueno, vamos con información del momento. Hay un comerciante quien ha resultado baleado. Recibe 3 impactos de bala. Yo sentí el primer balazo, me lo pegó aquí en la rodilla. El Ozuna se prepara y carga su arma. Es asediado por bandas criminales que le han puesto precio a su cabeza. Lo vienen a buscar para matarlo. El fuego cruzado está a punto de comenzar. Y ahí el Ozuna corrió hacia mí, frente a mí. Nos arrancó para los lados. Y lo que querían matar a Ozuna. Personas que en su momento estuvieron en Chile, que tenían cierto liderazgo dentro de estas organizaciones que lideraban determinado sector, han vuelto al país con el fin de poder nuevamente posicionarse. Se presumía de que alguien había vuelto de Estados Unidos para poder mantener el control territorial. ¿Esa persona era Ozuna? Esa persona era Ozuna. Regresó ante la irrupción de organizaciones criminales venezolanas que estaban intentando disputar la hegemonía en el territorio. Principalmente cuando hablo de venezolanos me refiero a la organización conocida como Tren de Aragua. El Ozuna regresó a eso, a defender el lugar que su grupo criminal dominicano había conquistado en las inmediaciones de La Vega. Se levantaron las imágenes de seguridad del sitio de sucesos que advertían la dinámica de lo ocurrido y luego de ello se hizo toda la trayectoria lineal llegando hasta el domicilio del sujeto que fue aprehendido. Y ahí me llegaron los balazos. Arrancaron para allá, para Antonio de Bello,
siguiendo disparando, ahí descargaron las pistolas de los cabros. ¿Dónde fue el segundo? El segundo fue ahí y el tercero fue acá en la piel. Que yo mismo me saqué la esquina. ¿Fue un roce? Un roce. ¿Y el tercero? Aquí en la oreja. ¿Esquirla? Sí, esquirla. Pero este primer allanamiento se frustra. No encuentran a Osuna en este domicilio. Aún así consiguen pistas importantes que permitirán estrechar el cerco para lograr su captura. Y asimismo tenía sujetos que de alguna u otra forma se encargaban de la seguridad de los perímetros de los domicilios. Con lo incautado, más la revisión de las cámaras, logran comprender la habitualidad con la que José Joaquín Adames se mueve por este sector. Pero luego del allanamiento, él ya sabe que están tras sus pasos, por lo que pretende escapar hacia otra ciudad, ignorando que la policía ya maneja varios antecedentes. Uno de ellos es que se fijó un domicilio, una residencia en la Quinta Región. Se logra establecer físicamente, ¿no es cierto?, el contacto visual del sujeto y es allí donde se determina una zona segura y un seguimiento por parte de los equipos investigadores a este sujeto. El seguimiento se extiende por varios kilómetros. Desde Santiago llegan a la región de Valparaíso y ahí encuentran el momento ideal para actuar. Fue detenido cuando este sujeto cargaba combustible en un servicentro Copec en la comuna de San Antonio. Este sujeto es una persona que mantiene armas de fuego, ostenta armas de fuego. Desde los domicilios hay un total de 13 millones de dinero en efectivo. Hallamos evidencia balística la que nosotros tenemos que cotejar con la evidencia balística hallada en los sitios de suceso, lo que permitiría, en principio, determinar si esa evidencia balística se encuentra relacionada a otros hechos de los cuales aún no se tiene conocimiento. Son las balaceras ocurridas en La Vega, evidencia del conflicto territorial en esa zona. Específicamente el mes de julio de este año se concurrió a La Vega Central por un procedimiento de un homicidio. Donde un sujeto es herido a bala de nacionalidad venezolana. Ahí los equipos periciales pudieron levantar diversa evidencia balística. Casquillos y proyectiles que son muestra del poder de fuego con que cuentan las bandas enfrentadas, huellas investigativas que dan luces de una disputa entre grupos del crimen organizado de origen extranjero, dominicanos liderados por el Osuna versus el Tren de Aragua. El dominio de este territorio genera ganancias a las organizaciones criminales que operan en el sector y es por esto que se produce esta lucha entre organizaciones criminales que se disputaban el lugar. Tanto lo que dice relación con actividades de narcotráfico, actividades de comercio ilegal, prostitución, entre otras. Efectivamente puede haber una persona lesionada. Participan en este caso 4 personas y donde hay nuevamente numerosos disparos. A través del ingreso al sistema IBIS se pudo corroborar que estos mantenían correlación con 3 procedimientos. Esta información es valiosa. Las vainillas y proyectiles encontrados en las calles son ingresados al sistema IBIS de Carabineros. Ahí se establecen coincidencias entre la evidencia balística encontrada en ese procedimiento con los de otros proyectiles hallados en diferentes casos policiales en los alrededores de La Vega Central. Así, dieron cuenta de algunos casos. En el procedimiento de La Vega, 5 armamentos utilizados y estos 5 armamentos, 3 de estos tienen hit con otros procedimientos que son de disparo injustificado, un homicidio y unas lesiones graves con armas de fuego. Ocurridos tanto el 2024 como el 2023 y 2022. El calibre de las balas da cuenta de que estos criminales utilizan armamento automático. Pero estas ráfagas de disparos, más allá de establecer coincidencias entre un procedimiento y otro, trazan rutas de las operaciones de estas bandas y quiénes estarían detrás. Se tiene ya detenido un autor del hecho, pero el móvil y la evidencia balística indica, por la participación de distintas armas de fuego, que hay más involucrados en este hecho. Se logró establecer en investigaciones que se encontraban en otras regiones del país que existían antecedentes que sujetos que eran investigados en estas regiones distintas a la metropolitana tenían participación o relación con esta organización criminal que estaba operando venezolana en el sector de La Vega. Se han logrado establecer que se encuentran relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua. Las investigaciones permitieron comprender estos alarmantes conflictos del crimen organizado y así gestionar las detenciones.
Con la detención de Osuna, producto de esta investigación por Carabineros de Chile, de inmediato bajó el nivel de violencia que existía en el sector. Sin embargo, sus compañeros de delito se mantuvieron en el sector y participaron en un nuevo hecho ilícito, esto aproximadamente en agosto. ¿Su nombre cuál es? Vladimir Rafael Luciano. Esto ocurrió el día 10 de agosto, en horas de la tarde, cercano a las 5 de la tarde. Cuando la víctima, Jonathan de los Santos Solano, se encontraba en las afueras de Avenida La Paz. Mientras se trasladaba en scooter, frena al ver a los imputados, ya que tenía rencillas anteriores con esto. Habría caminado aproximadamente unos 10 metros, 15 metros y se desvaneció. De hecho, lo que dice la víctima es derechamente: Boca, yo no tengo nada contra ti, no te voy a hacer nada, si quieres me matas aquí mismo. Eso es lo que se alcanza a escuchar. Los encara y es donde el autor material saca de su pantalón o de sus vestimentas un arma de fuego con la cual le dispara en la región facial. Y en ese momento es cuando recibe los 3 tiros. Una persona joven de sexo masculino, presumiblemente extranjero. Y esto no es que pasa aquí, conocía. Era trabajador, aquí era laborante. En el hecho de agosto del año 2024 participan directamente 4 personas. Se hizo una revisión de diferentes cámaras de seguridad en distintos puntos de la comuna de Independencia, logrando finalmente establecer uno de los domicilios de estos imputados del hecho. Se realizaron 2 órdenes de entrada y registro. El domicilio estaba asociado también a la banda de los Osuna. O sea, antes estaba ya identificado como domicilio de la banda de los Osuna. Este es el punto en común entre ambos casos. Los soldados de Osuna, esta vez también detenidos. Seis días después del homicidio del ciudadano dominicano Jonathan de los Santos Solano, la PDI irrumpió en el domicilio de Vladimir Rafael Luciano, alias El Vladi. A raíz de un seguimiento a través de las cámaras de seguridad que se realizaron de partida en el sitio del suceso, se pudo llegar principalmente hasta el domicilio del cómplice. El cómplice es el Boca, identificado como Rafael Mitil Robles, a quien en el video la víctima menciona. Es a él al que le identifican su ruta, una que delataría al homicida. Toma un taxi junto con el autor material de este hecho. Así llegan hasta el domicilio de El Vladi, autor material del homicidio. Y hay una segunda casa allanada por la PDI, que es la de El Boca. Ahí obtienen valiosa información. En el otro domicilio se logró incautar teléfonos celulares para poder establecer fehacientemente si es que estos sujetos o si estos teléfonos arrojan mayor información respecto al hecho o de otros delitos relacionados. Han ocurrido hechos similares anteriormente, por lo cual seguimos trabajando con esas diligencias. No descartamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de identificar a otros sujetos. Hay hechos que aún se mantienen en investigación, en los que se tienen avances, en los que existen sujetos de interés. Tenemos acá 2 grupos que se vieron enfrentados y evidentemente las investigaciones van a seguir hasta que estas bandas criminales sean desarticuladas por completo. En el reportaje pasado hablábamos de la identidad de la Vega Central como un importante mercado capitalino que ha funcionado por décadas, arruinado por el arribo del crimen organizado. Más que todo tenían un control territorial, como tú me decís, porque nadie hacía nada. Descabezaron 2 bandas que hacían el movimiento de este. Y tú te has dado cuenta, hay un cambio radical en base a lo que teníamos. Vendrán más detenciones, incluso conectadas con otras regiones. De a poco los tentáculos del crimen organizado caen bajo un efecto dominó.